pero sin embargo se puede obtener diagnóstico diferencial y si pues ustedes ya descartaron la parte ortopédica, pues podríamos encontrar neuropatías. Usualmente las neuropatías proximales del miembro superior, que no son tan comunes, pues son las del supraescapular, musculocutáneo, axilar, espiral accesorio y torácico largo. Son poco frecuentes neuropatías de manera aislada. La electromiografía ayuda al diagnóstico diferencial, las neuroconducciones son difíciles técnicamente, por lo tanto hay que hacerlas en forma bilateral y comparativa, y muchas son asociadas también a patología ortopédica. En este tipo de neuropatías es más difícil medir latencias, medir velocidades de conducción, por lo tanto apenas cuando hay un daño axonal es cuando vamos a encontrar algún resultado. Pues sirve para localizar, diagnóstico diferencial y la severidad en caso de existir la neuropatía. La primera es la neuropatía del supraescapular. Esta es una neuropatía que es más común por su atrapamiento por su lesión en la escotadura supraescapular que en la escotadura glenoidea. Una vez que sale el supraescapular del plexo, pues ingresa por la escotadura glenoidea y da al músculo supraespinoso la inervación, y se dice que también algunas ramitas para la articulación, por lo que esta podría causar dolor. Después se enrosca en la escotadura glenoidea y va hacia el músculo infraespinoso, y aquí no tiene ramas sensitivas, ¿no? Usualmente con los movimientos repetitivos del hombro, con los movimientos de protracción del hombro suele atraparse. Esta sí la hemos visto, es un nervio de difícil acceso porque hay que irse por debajo del trapecio, entonces la neuroconducción hay que hacerla con aguja, hay que hacerla exactamente a la misma distancia que la del contralateral para que nosotros podamos ver si el axón está dañado, porque es muy difícil medir latencias y velocidades de conducciones acá. Otra cosa que puede pasar es que esté también asociada a lesiones del manguito rotador, es decir, una persona que tiene lesiones del manguito rotador y que tiene dolor y puede tener una lesión supraescapular. Inclusive el momento que se rompe la parte tendinosa parece que puede aplastar, o como quien dice, sí, aplastar el nervio supraescapular contra la escotadura glenoidea y tener las dos cosas, ¿no? Porque ha pasado que una vez que se libera o que se mejora la parte tendinosa, mejora esto. Generalmente el paciente tiene debilidad a la rotación externa y a la abducción, que no es tan fácil de evaluar porque son compensados con otros músculos también. Una atrofia sin dolor, porque lo más común es una atrofia sin dolor en caso del atrapamiento del supraescapular a nivel de la escotadura glenoidea, porque va solo al infraespinoso. Entonces, si nosotros miramos un paciente que no tiene nada más y tiene una atrofia por debajo de la espina, pues puede ser una escotadura un poquito más abajo. El diagnóstico diferencial, la electromiografía no se puede hacer solamente de ese nervio, así ustedes lo pidan, siempre hay que hacer un diagnóstico, porque como no son comunes, un diagnóstico diferencial con alguna patología ortopédica que generalmente ya ha estado descartada para cuando piden esto, con radiculopatía cervical, ¿cómo se llama? Con lesiones del plexo braquial. Es difícil que dé solo esto, pero puede ser. La otra es la neuropatía del nervio axilar. Esta sí es muy fácil de acceder electromiográficamente, sin embargo sí hay que compararla con el contralateral. Yo siempre les digo al paciente, no, es que el doctor me mandó solo el brazo derecho. Este tipo de neuropatías sí hay que compararlas, ¿no es cierto? El nervio va hacia el redondo menor y el deltoides, generalmente es por trauma, por luxación de hombro o por fracturas proximales del húmero que se daña, por deportes de contacto también está descrito. Hay debilidad igual, parcial a la rotación externa y abducción. Aquí es cuando viene esto de que clínicamente otros músculos podrían compensar, entonces, y obviamente la zona de inervación sensitiva, que es el que está ahí dibujada en la cara externa y superior del brazo. El electrodiagnóstico, como yo siempre les digo, solo cuando hay un daño axonal es cuando nosotros en la electromiografía de aguja encontramos algo. Eso nos habla obviamente de severidad, pero si encontramos la atrofia y la denervación, pues este es un músculo que está dañado, ¿no? Y lo que podemos hacer en estas neuropatías difíciles es comparar la pérdida axonal con el contralateral, es decir, medir el otro exactamente a la misma distancia, mirar qué amplitud tiene y disminuirle la pérdida axonal al otro para poder decir si tiene más de 75% de una pérdida axonal, pues probablemente no se va a recuperar totalmente. La neuropatía del músculo cutáneo es muy difícil también que se dé por sí sola. Puede ser traumática generalmente, pero es muy difícil que la rama motora se dañe solita.
Dicen también que se ha descrito por actividad física extenuante, como los levantamientos de pesas, traumáticas, después de alguna cirugía en el brazo. La presión durante el sueño también está descrita, alguna compresión durante el sueño, y generalmente está acompañada siempre de otras neuropatías traumáticas. La neuropatía de la rama sensitiva es la más común del cutáneo lateral, del antebrazo. Esta se atrapa entre el tendón y la fascia del braquialis, y en esa encontramos simplemente esa neuroconducción pequeñita comparada con el otro porque es un nervio muy pequeñito, y el músculo cutáneo motor libre. Parestesias en la zona afectada por el cutáneo antebraquial lateral, es lo que vamos a encontrar, ¿no? Igual hay que explorar todos los músculos que van de C5 a C6, todos los músculos que podrían estar dañados del plexo braquial para hacer diagnóstico diferencial. No pasa. De ahí la neuropatía del torácico largo, que también, como vimos nosotros, sale directamente de las raíces C5, C6, C7 y va hacia el músculo serrato, que es el protractor de la escápula. Este lo piden cuando existe una escápula alada que aparentemente no tiene ninguna otra causa, podría ser una de las causas de escápula alada. Lo que hay que hacer es hacer esto y también investigar el nervio espinal accesorio, ¿no? Para hacer un diagnóstico diferencial. La neuroconducción es posible, pero es bien difícil y se puede ir uno, o sea, hay que hacerla con agujita y se puede ir uno como muy profundo por la aguja y lastimar. Entonces lo que nos sirve es poner una agujita en el serrato, pero también eso es cuando ya hay daños axonales importantes. El diagnóstico diferencial también entra en la miotrofia. Muchas veces la neuralgia miotrófica empieza con este músculo, un dolor, una debilidad, una escápula alada, un dolor agudo, y nosotros hacemos la neuroconducción, hacemos la electromiografía, está dañado y probablemente comenzó por ahí la neuralgia miotrófica. La otra es la neuropatía del espinal accesorio. Este tipo de neuropatía es más referido por los que hacen cabeza y cuello. La causa más común, y realmente son las únicas causas que yo he visto, son las posquirúrgicas, cuando hacen la resección de los ganglios del cuello. El trapecio es un músculo que pues suspende al hombro, entonces es muy fácil de explorar. Este sí es un músculo en que la neuroconducción es sumamente fácil, igual hay que hacer la comparativa. Desestabiliza la articulación y también causa escápula alada. Entonces, en este caso lo que hay que hacer es explorar los otros nervios que también podrían causar una escápula alada. Las neuroconducciones de estos nervios en general no son tan comunes, pero pueden ser solicitadas y pueden ser hechas. Lo importante con ellos es hacer diagnóstico diferencial de que sean mononeuropatías, ¿no es cierto? Y sobre todo, que es la mayoría de los casos, que las causas de dolor o de molestia más bien casi siempre son ortopédicas, pero ahí están disponibles y simplemente hay que hacerlas con cuidado. Listo, eso es como lo que les quería contar. Gracias.